Bienvenidos al canal en este día. Mando un abrazo. Buenos días a España. Saludos a todos en América del Sur. Se ha unido recientemente Venezuela al canal. Bienvenidos, hermanos venezolanos. Un abrazo. Les tengo un especial cariño a todos, a toda la gente en Venezuela. Conozco la situación en Venezuela y un abrazo de solidaridad hasta allá. Un abrazo de buenos días a españoles y un abrazo a todos en general de parte de Mashiach. Le damos la bienvenida, Baruch Haba B'Shem Adonai. Quiero revisar con ustedes rápidamente algunos textos y luego dejar a su discreción porque recientemente he estado enseñando sobre Yom Teruah y Yom Kippur y he estado haciendo la conexión del mensaje que está de acuerdo a Vayikra, capítulo 23 y Bereshit, con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el sentido de ir entendiendo el Yom de Elohim. Me parece que haríamos bien en revisarlo, ¿sí? Haríamos bien en ponerle atención para determinar efectivamente cómo es el Yom. Lo que yo les he propuesto es que el Yom, vamos a ir quitando esto para que se vea mejor. El Yom tiene dos partes, de acuerdo al Bereshit. En primer lugar, la gematría de Yom en hebreo da 2, y entonces tiene la parte de Laila con una gematría de 70 por un lado, y tiene la parte de Hayom que tiene una gematría de 7. Las dos partes hacen un Yom, y entonces nos da que el Yom de Bereshit 1.14 es 77 en su gematría. Ahora, leíamos hace pocos días sobre Mateo 25 y nos dábamos cuenta que todo está apuntando a que al final de esa oscuridad, Laila, debería de aparecer Yeshua. En la enseñanza que he compartido sobre los Moedim, y específicamente el Moed de Yom Teruah y Yom Kippur, hemos establecido el conteo del día desde el año 1967, ¿verdad? Año 1967. De tal cuenta que hemos estado hablando de que ese año sucedió algo muy importante, y es que ese año se recuperó Jerusalén. También dijimos que la higuera que reverdece y que es la señal, una de las señales no era Israel, sino era Jerusalén. En ese contexto quiero leer algunos textos acá y que dejar a su discreción si usted comparte conmigo la teoría de que en 1967 comenzó el cumplimiento de Joel capítulo 2 y versículo 1, que dice, bueno, aquí estoy leyendo la Biblia de Jerusalén: tocad el cuerno en Sión, clamad en mi monte santo, tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día de Yahvé, porque está cerca. Está cerca. Entonces, dese cuenta, vamos a revisar algunas palabras en esta versión interlineal. Vamos a regresar a Joel 1. Quiero que usted note algo. Mire, note esta palabra
soplar. Esta palabra, soplar. ¿Ah? Y aquí está traducido como trompeta, pero la palabra en hebreo es shofar, shofar. Y si usted se da cuenta, dice que este shofar es literalmente un ram's horn. Eso quiere decir un cuerno de un carnero. Ram's horn. Aquí lo puede ver usted. Si le damos, aquí lo podemos ver mejor. En realidad es un cuerno, ¿sí? Un cuerno, shofar, un cuerno. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Y aquí encontramos en Shemot 19:16, la primera vez que aparece la palabra shofar, shofar. Aquí dice shofar. Lo que le quiero decir es que efectivamente está hablando de el shofar tocado en el Yom Teruah, ¿sí? Y esta es la otra palabra que me interesa que revisemos, y efectivamente ascensión, ¿sí? Ahora, ¿por qué se está tocando? Porque dice que Jibá, porque viene el Yom, y esta es la otra palabra, el Yom que le decía. Y si nosotros le damos y queremos averiguar un poquito más sobre el Yom, en su definición, nosotros lo vamos a encontrar exactamente en Bereshit 1:14, Hayom, ¿sí? Hayom. Y acá nos explican que Hayom, es decir, el Yom de Elohim, tiene las dos partes. Entonces, estas palabras conectadas del día con el shofar, debemos de unirlas con el siguiente texto. En Joel 2:2, mire esto, dése cuenta de esto. No sé cómo voy de tiempo, pero debería de ser algo corta esta revisión. Mire, dice el Yom, dése cuenta, el Yom, José va a Felah. Esto que está hablando, y luego Yom, sí, esta palabra específicamente no es precisamente una palabra que se refiera a algo que es estrictamente malo, como si usted lo lee en español, días de tiniebla y de oscuridad. Y entonces una cosa es la tiniebla y otra la oscuridad. Laila, que está definido como parte del inicio del día, Laila, no es precisamente algo, digamos, desde el punto de vista estrictamente malo, porque esta palabra José, y quiero revisarlo con usted, exactamente esta es la primera vez que aparece en Bereshit 1:2. ¿Y sabe qué significa? Si bien es cierto, dice que es oscuridad, pero no es una oscuridad que se relacione con algo malo, sino que José es lo que ya está creado, lo que ya existe, pero hay que traerlo a la luz. Ese es el concepto de José. Entonces, si nosotros leemos bajo esa lupa, José, es decir, esta oscuridad, es un Yom que tenemos que ir nosotros a sacar lo bueno, porque ya está todo adentro de ese José, está todo lo creado y nosotros lo tenemos que traer a la luz. Entonces, este contexto
que estamos leyendo de Joel 2, ¿sí? Donde hay cierta oscuridad relacionada al Yom, es lo que nosotros tenemos que traer a luz y proclamar lo que ya está para que salga y sea conocido por todos. La conexión que hay entre el Yom, Josej y Laila es casi irrefutable. Adicional, le he leído Primera de Tesalonicenses 5:1, que podemos leerlo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:1, para darle el contexto total. Mire, lo vamos a leer siempre en esta versión. No pretendo hacer un análisis de las versiones en este momento, simplemente revisar con usted. Mire esto, dice, en lo que se refiere al tiempo y al momento, tiempo y momento, estos son moedim, es decir, el contexto es en lo que se refiere a Yom Teruah y Yom Kippur, hermanos, no tenéis necesidad que lo escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Yom, aquí está, el Yom Adonai, ha de venir como un ladrón. ¿En dónde? En la noche. ¿Sí? Esa es la característica de la llegada de Yom de Adonai. Y dice, pero vosotros, hermanos, no vivís en oscuridad. Y esta oscuridad no está hablando de... Está hablando de José y de Laila, esta oscuridad. Ese es el contexto. Joel capítulo 2. Para que ese Yom, ¿sí?, os sorprenda como ladrón. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Noche y tinieblas. Ese es el contexto de Joel 2. Noche y tinieblas. ¿Sí? Hablábamos de Mateo capítulo 25, donde habla de los que se duermen. No durmamos como los demás. Entonces, resumiendo, la conexión de Bereshit 1:14, donde explica el Yom, con Joel capítulo 2, el contexto de Primera de Tesalonicenses, explicando Laila y José, ¿verdad? Oscuridad. Es irrefutable, de tal cuenta que el día o el Yom de Adonai se caracteriza por dos partes y Yeshua debería aparecer al finalizar la parte número 1, que es Laila. Y según lo que yo he entendido, debería de volver a sonar el shofar al inicio de la segunda parte del día. Pero cuando vuelva a sonar ese shofar, Yeshua debería de aparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Y con eso resumo. Vamos a ponerlo acá para leerlo en español. Joel capítulo 2 y versículo 12. Allí estoy identificando la segunda vez que va a sonar el cuerno de carnero, y mire el contexto. Mas ahora, todavía, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. Quien sabe si volverá y se ablandará y dejará tras sí una bendición, oblación y libación. Acá identifico a Yom Kippur.
al final del Yom de día, que son 7 periodos, después que Yeshua haya aparecido. Es el inicio de Yom Kippur al final de los 7 periodos. Y este contexto, mire el versículo 17, entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes. Eso es Yom Kippur. Perdona, Yahweh, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio. Porque se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Es decir, que el contexto de este Joel 12, 2:12 en adelante es una cosa tremenda. Mire congregad al pueblo, convocad a asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho, deje recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo. Esto es Yom Kippur. ¿Sí? Hijos de Sión, alegraos en Yahvé, porque Él os dará lluvia de otoño. Muy bien. Lo más seguro es que Yeshua aparezca al final del Laila y sea oscuridad o sea el mensaje para la gente que no logra ver, es que Él sí va a ser un ladrón al final del Laila. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta del evento que sucederá. Y termino. Aún debemos de explorar cómo va a aparecer Él, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Así que espero que estos detalles sirvan y nosotros seguimos escudriñando para ir entendiendo el Yom de Adonai. Baruch haba b'Shem Adonai.